Déjeme saludar a nuestro amigo, analista, escritor, historiador, Alessandro Pagani. Mi querido Alessandro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Cente. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Oye, es que nadie mejor que tú para abordar este tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador manda sendas cartas que entrega a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, al presidente de Italia, de tu país, y al Papa Francisco. Al presidente de tu país le pide que lo apoye para el próximo año prestándole algunos códices aztecas, y al Papa le vuelve a insistir con el tema de la disculpa de la Iglesia Católica a los pueblos originarios. Quiero escuchar tus reflexiones, si me permites pedírtelo, mi querido Alessandro Pagani. Sí, es un tema importantísimo y te agradezco mucho por invitarme y permitirme de hablar al respecto. Fíjate que la narrativa de las dos cartas es muy diferente. Me llamó mucho la atención la forma tan hermosa con la que se pronuncia AMLO al presidente Mattarella, que además es un presidente que en los años 80 ha tenido su hermano que fue asesinado por la mafia durante un atentado. Y es interesante porque trata de cuestiones que hoy son muy importantes, porque hoy hablamos también de un neofascismo, de un fascismo, de una extrema destra, de una narrativa de odio que se está presentando como tendencias, intentando levantar también unas subculturas, no solo aquí en México, sino también a nivel mundial. Véase Trump, véase Bolsonaro, la dictadura, la junta militar fascista en Bolivia con esta señora Áñez, o por ejemplo Salvini en mi país. Y por ende, ver que AMLO habla de internacionalismo, menciona por ejemplo el nieto de Giuseppe Garibaldi, homónimo Giuseppe Garibaldi, el cual se refiere a la lucha en la que participó junto con Pancho Villa, por ejemplo, en la revolución, y entonces destaca cómo, por ejemplo, hay un ligado entre el pueblo italiano y el pueblo mexicano de internacionalismo, y no solo dice, nosotros ni siquiera necesitamos de aprender nuestros idiomas porque hablamos el mismo idioma, somos latinos. Yo pondrías personajes como refugiados antifascistas, como el comandante Carlos, el famoso comandante Carlos del Quinto Regimiento en Madrid durante la lucha antifascista contra el golpe de Estado de Franco, contra la República Española, y que vino a refugiarse aquí en México y que conformó esa lucha hermosa por parte del Machete, la revista del Partido Comunista Mexicano, junto con Frida Kahlo, Rivera, Siqueiros, a enfrentar y frenar la entrada del barco Italia, un barco de fascistas donde habían no solo milicianos, sino también arquitectos, filósofos como Gentile, que venían básicamente para imponer el fascismo en México. Entonces, esta carta de AMLO es muy importante porque habla una narrativa que es la de los pueblos hermanos, de una hermandad, de la construcción de un mundo multipolar basado sobre la justicia, la paz y la hermandad entre los pueblos. Y sobre todo la necesidad que hoy día, al momento que se presenta con una narrativa donde dice préstanos estos códigos y nosotros en cambio les podemos prestar, por ejemplo, obras de Siqueiros, de Frida Kahlo, de Orozco o de Rivera. Eso a mí me parece muy bonito porque yo pienso que todos esto estamos hablando de un patrimonio inmaterial de la humanidad, según como justamente también AMLO ha destacado en las horas pasadas. Y yo creo que un joven mexicano, como un trabajador mexicano, tenga todo el derecho hoy día de poder ver con sus propios ojos los códigos florentinos, por ejemplo, y a lo contrario también un joven italiano tenga el derecho y la posibilidad de profundizar lo que fue la Revolución Mexicana o el grande muralismo en México a través de las obras de los mencionados artistas que dije hace poco. Entonces, esta es una narrativa que me encanta mucho. Hay muchas dificultades al pensar que Mattarella pueda
poner, por ejemplo, un decreto donde se pueda hacer real la posibilidad de un hecho de este tipo, del momento que Italia no es una república presidencial, sino es una república parlamentaria. Sin embargo, por supuesto, él puede hacer como hilo de transmisión con la dicha Universidad de Bolonia, por ejemplo, o con los museos donde están los códigos florentinos en Florencia, y por ende hacer algo de hermoso, que de hecho hay ya una relaciones muy importante entre los dos países, Italia y México. Si pensamos que hace un año, en mayo del 2019, fueron regresados en México más de 500 obras artísticas, obras, pinturas que fueron robadas en los años 70 al pueblo mexicano y que eran básicamente en casas de la burguesía italiana. En ese sentido, un trabajo importante por parte de los carabineros italianos, que regresaron estas obras a través también la colaboración de la embajada italiana. Eso se da en el gobierno de López Obrador, no se da en el gobierno de Peña Nieto. Esto para demostrar que ya hay como todo un paradigma, unos precedentes que permiten hacer pensar que esto se pueda realizar por el próximo año, año importantísimo por el pueblo mexicano, que, como recuerda López Obrador en la carta al Papa y a Mattarella, es un año donde no solo se recuerda la trágica conquista de nuestra América y en particular la caída de Tenochtitlán, sino el nacimiento de Tenochtitlán hace 700 años y por ende también la independencia hace 200 años. Y ahí ahorita viene la cuestión con el Papa, la cuestión de lo que cambia toda la narrativa. Ya no se está hablando de hermanos todos, sino que si, por ejemplo, el Papa está hablando de que somos todos fratelli tutti, que tenemos que luchar contra el neoliberalismo, que tenemos que luchar contra el capitalismo, y nosotros sabemos cómo lucha la Iglesia Católica contra el capitalismo. Lo recordamos, por ejemplo, en Nicaragua en los años 60 y 70, cuando básicamente el Papa no quiso ni siquiera saludar a las madres de los héroes y mártires combatientes nicaragüenses que morían por culpa de los contras financiados por la CIA, Estados Unidos y el Pentágono, y apoyados sobre una subestructura que era el Vaticano, por supuesto. Y sabemos también que la Iglesia obviamente es un poder económico, y recordamos como el Papa Luciani, ese Papa quería intentaba tocar los intereses económicos y financieros del Banco Vaticano, en su momento fue asesinado con veneno y inmediatamente. Así que yo disiento un poco entre las palabras y los hechos. Yo quisiera ver más hechos por parte de la Iglesia y por ende hacer real lo que es la petición de López Obrador y del pueblo mexicano, que ante todos haya una disculpa hacia los pueblos mexicanos, misma disculpa que López Obrador dijo que harán como Estado y como gobierno. ¿Eso qué significaría? Porque a nivel económico no viene ningún resultado en este sentido por el pueblo mexicano, pero básicamente se crea un nuevo paradigma. Ante todo, básicamente la necesidad de escribir los libros de historia. O sea, no es cierto como hoy que hay como una tendencia que quiere celebrar el 12 de octubre como un día del descubrimiento de América. ¡Ay, caray! Los pueblos de América se descubrieron gracias a Cristóbal Colón, que al contrario era un mercenario, un asesino. Yo como italiano me da vergüenza que ese señor fuera italiano, me da vergüenza a lo mismo que Totorina fue italiano, que Mussolini fue italiano, me da orgullo que Antonio Gramsci era italiano. Yo no hago parte de esas personas que hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, esta comunidad estadounidense secuestrada, por supuesto, por intereses imperiales desde 1943, hechos idiotas útiles en los intereses de Estados Unidos en la guerra contra los pueblos trabajadores en Italia, la clase obrera y el campesinado que pedían una reforma agraria.
Entonces Italia se volvió desde el 43 una media pizzería de la mafia italoamericana y un medio nightclub de la CIA. Y lo veamos hoy día con esta propaganda que hay en Estados Unidos por parte de esta comunidad. Yo no estoy refiriéndome a los trabajadores italianos que no tienen nada que ver con esto, sino a esos intereses de esa burguesía italo-estadounidense que siempre ha llevado adelante este personaje como el representador del pueblo italiano. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace poco Jacopo Fo, el famoso Jacopo Fo, hizo prácticamente toda una acusación en un hipotético, imaginario y real a la vez tribunal de los pueblos italianos contra este Cristóbal Colón, que a demostración que en Italia nadie quiere a este señor. Hay ya prácticamente una forma de investigación y de conocimiento de todo lo que son los mismos documentos de las casas que presentó en su momento, pero también la autobiografía de Cristóbal Colón es algo de cínico, porque él escribe todo lo que fueron los crímenes que ha cometido en México y en nuestra América, así que por ende yo no me siento absolutamente representado, me siento representado al contrario de reivindicar toda una lucha de los pueblos nativos americanos en defensa de su identidad, de su historia. Por eso que es importantísimo, mi querido Senti, concluyo estas cartas porque van en este sentido, o sea, México tiene una historia, sabe de dónde viene y sabemos dónde queremos ir. Y con esta cuarta transformación vamos a cumplir ese sueño de liberarnos de un imperio que básicamente muchos de nosotros tienen en la cabeza a través de los medios de comunicaciones, que son algo de horrible en esta guerra mediática, pero también plataformas como Netflix, que son de la familia Obama y que muestran algo que es irreal, no solo para los pueblos americanos, sino del mundo entero, algo de impresionante que no tiene nada que ver con las identidades de los pueblos. Lo que tenemos que reconstruir es fortalecer esta narrativa que utiliza López Obrador en estas cartas que me parecen importantísimas, mi querido Sente. Oye, mi querido Alessandro, hay que invitar a la gente para que te siga y para que te lea, por favor. Sí, a mí me van a encontrar en las redes sociales, en Twitter, El Brigantero, @elbrigantero, en Facebook, Alessandro Pagani, y también en mis columnas por CDP Noticia, Contralínea y Global Research. Y un gusto, como siempre, estar aquí contigo, Sente. Para nosotros es un honor, mi querido Alessandro, no creas que se me ha olvidado, que dediques la noche de tu cumpleaños a estar con nosotros. En lugar de que nosotros te ofrezcamos un regalo de cumpleaños, para nosotros este es un regalo, un honor, y te quiero desear que la pases bien lo que resta de tu cumpleaños y que en algún momento la pandemia nos permita muy pronto celebrar juntos con la jarana de Zenén y con el mezcal oaxaqueño allá en la Ciudad de México, Alessandro. Cuenta conmigo, ya es un trato. Y para mí es un regalo y compartirlo con el pueblo mexicano. Yo me siento mexicano como me siento italiano, me siento internacionalista y para mí es un honor poder compartir este cambio que se está dando en México, que te aseguro que ya desde en Italia la voz de López Obrador está llegando y llega como un ciclón, como lava de volcán que calcina a todo lo que hemos tenido el pueblo italiano, el pueblo mexicano de tan horroroso con este neoliberalismo. Así que aquí estoy y cuenta conmigo en las próximas semanas. Siempre voy a estar aquí al pendiente y contribuyendo en esta batalla de ideas que tú haces con esta hermosa transmisión de Sin Censura. Pues nos vemos la próxima semana o antes si lo amerita la noticia. Por lo pronto, recibe un abrazo de este equipo que también es tu equipo, esta familia de Sin Censura que también es tu familia, querido Alessandro Pagani. Un abrazo. Cuídense. Gracias.